En esta serie, el misterio del universo, estamos investigando principalmente, y tal vez lo terminemos en esta conferencia o en la próxima, la razón, escúchenme muy bien, la razón por la cual el universo es de color negro. ¿Por qué las tinieblas están completamente cubriendo todo el universo? ¿Qué fue lo que pasó o de dónde vinieron estas tinieblas? Y esta es la razón que en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 encontramos estas palabras. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Me voy a ir muy despacio y voy a tratar de enseñar con más calma para que puedan ustedes comprender la profundidad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Cuando la Biblia dice en el principio, ¿a qué se refiere? No se refiere al principio del planeta Tierra, no significa el principio de la existencia del ser humano de Adán y Eva, no se refiere tampoco al principio de los ángeles, sino que se refiere a la eternidad. La eternidad, en la eternidad no hay tiempo, espacio, ni tampoco se puede medir con la materia como la que medimos actualmente. Entonces, cuando dice la Biblia, en el principio, encontramos 3 veces en la Biblia esta aseveración de diferente forma. Aquí encontramos que en el principio no había nada. Eso es lo que la Biblia nos quiere decir con la palabra Bereshit, con B de burro, Bereshit, que significa en el origen o el principio de algo. Y es la palabra Génesis. La palabra Génesis es Bereshit, el origen de todas las cosas. Porque ningún ser humano, astrónomo, ni antropólogo, ni paleontólogo, ni escritor, ni ningún medio humano nos puede decir qué cosa, qué es el universo. A lo mucho llegamos a la Luna, Marte y algunas galaxias que hemos alcanzado a ver, pero todo lo que existe es un misterio para el ser humano, que nos encontramos en una esfera que se llama la Tierra, que parece que está vagando en el universo, donde únicamente nosotros sabemos que existe la vida humana. Entonces, cuando hablamos de en el principio, vemos nosotros que solo Dios podía habernos revelado el principio. Porque, repito, a través de la ciencia es imposible conocer el origen del universo. Ni cómo comenzó, ni cuándo comenzó, ni tampoco, qué es lo que vamos a contestar, por qué el universo se encuentra en el estado en que se encuentra. Entonces, todas estas preguntas únicamente las encontramos en la Biblia. Entonces, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Se acuerdan? ¿En dónde está? Juan 1:1. Y en Primera de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, escribieron los apóstoles, lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y fue manifestada para que pueda entre nosotros haber comunión los unos con los otros. Y esta comunión es posible mediante la presencia de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Entonces encontramos en 3 partes de la Biblia, en el principio, la creación, el Verbo era en el principio, y encontramos en 1 de Juan lo que ellos testificaron, que el Verbo de vida, que era en Juan 1:1, ellos lo tocaron, lo oyeron. ¿Se imaginan ustedes caminar con Jesús, el que hizo el universo? ¿Se imaginan sentarse a desayunar con Él, a comer y a cenar con Él, con el que hizo los cielos, la tierra y las estrellas? ¿Se imaginan ustedes que ese hombre que vino aquí al mundo hace 2000 años haya podido hincarse a lavarnos los pies?
y que haya abierto sus manos en una cruz el creador del universo, cosa que para los griegos era locura y para los religiosos fariseos, judíos, era completamente imposible, porque estaba escrito: maldito es el que es colgado en un madero. Entonces, cuando nos sumergimos en estos misterios, es maravilloso explorar, inquirir, investigar lo que la Biblia dice al respecto. Entonces, aquí encontramos también en estas primeras palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 7 palabras en hebreo. Bereshit, bara, Elohim, ha-samayim, ha-eretz. Son 7 palabras en el hebreo. Y en el hebreo cada letra tiene un símbolo numérico, lo mismo que en el griego. Y lo sorprendente de esto es que en estas 7 palabras hebreas, la mitad de ellas, o sea, si le quitamos uno, tenemos 3 de un lado y 3 del otro. ¿Me van siguiendo? ¿Qué representa esta figura con 7? Y que si le quitamos uno, ¿cómo queda? El menorá, el candelero. ¿Se acuerdan ustedes en el Apocalipsis? Ya vamos profundizando un poquito más. Entonces, el de en medio, el palito del medio, en Apocalipsis, en el candelero, es Jesús. 3 a la derecha, 3 a la izquierda, es la humanidad. Porque el 6 en la Biblia es el número de los seres humanos. Porque en el 6º día fuimos creados. El 5 es el número de la gracia, el 2 es el número del testimonio, el 7 es el número perfecto, y el 8 es la consumación de todas las cosas. En fin, cada número tiene una gematría. Así se llama gematría, el valor numérico de los números de acuerdo a las letras originales en hebreo o en el griego. Entonces, cuando encontramos nosotros 3 de un lado y 3 del otro, en 7 palabras hebreas, esta letra de en medio, aquí en el hebreo, ¿qué letra quién crees? Es la letra que simboliza el alfa y la omega. Esto ni los rabinos lo pudieron haber hecho. Ni siquiera cuando comenzaron a escribir esto se pudieron haber imaginado eso, porque no estaba revelado Dios como el alfa y la omega. Entonces, la letra de en medio de las 7 letras de Génesis 1:1 representa el alfa y la omega, que es la primera letra y la última letra del abecedario griego. Y Jesús vino al mundo y dijo: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y yo soy el fin. Vean en un versículo todo lo que se encuentra. Y cuando Jesús dice: yo soy el principio, ¿qué nos está diciendo? Que solo Él puede conocer lo que se originó y cómo se originó. Y si Él es el principio y Él es el fin, ¿dónde nos encontramos nosotros? En medio. Ahorita estamos en medio, porque lo que ya pasó, pasó. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Hacia el fin. Él es el principio y Él es el fin. Nosotros no hemos llegado al fin. Entonces, si lo que pasó en el principio hasta ahorita, en estos casi 6,000 años de historia, se ha cumplido al pie de la letra las profecías que faltan por cumplirse, también sabemos ahora hacia dónde nos dirigimos. Y en este tiempo tan turbulento, tan incierto, donde todo está cayéndose, todos los sistemas filosóficos, los sistemas de gobierno, la moral de la gente, de la humanidad, las redes sociales llenas de mentiras que dijeron, que no dijeron, especulaciones, hipótesis, cálculos, etcétera, etcétera. Todo es un mundo completamente de tinieblas, donde el ser humano no sabe a dónde dirigirse, qué hacer con su vida, qué hacer con su matrimonio, qué hacer con sus hijos, a dónde voy al final, cuando voy a morir, me voy al infierno, hay un cielo. Son tinieblas las que cubren el planeta Tierra, pero tú y yo no estamos en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas. Dijo Jesús en Juan 8:12, cualquiera de ustedes que me sigue, el que me sigue no permanecerá en tinieblas,
sino que verás la luz de la vida. Entonces mi pregunta es, ¿a quién estás tú siguiendo? ¿A Madonna? ¿A un artista? ¿A un líder político? ¿A un escritor famoso? Dímelo con sinceridad. ¿A Buda? ¿A Mahatma Gandhi? ¿A quién es el hombre o tu ideal a seguir? Porque siempre necesitamos ejemplos, ¿verdad? ¿O es algún psiquiatra famoso? ¿O la doctora Corazón? Y esa es la pregunta más importante que tú tienes que hacerte todos los días. ¿A quién estoy siguiendo? Porque mientras tú sigas a Jesús, cada amanecer en tu casa vas a tener luz. Vas a tener la iluminación del Espíritu Santo que te va a mostrar en esa mañana cómo manejar tus negocios, cómo tratar con el problema de tu hijo, con tu hija, cómo tratar a tu esposa, cómo caminar. Y amanecemos con una paz que sobrepasa todo el entendimiento y no te levantas a tomar café para que como pepita en comal sigas brincando durante todo el día. Nervioso, estresado, incierto, de mal humor, te enfrentas al tráfico y más todavía te aceleras. ¿Por qué? Porque el ser humano vive sin una luz. Vive incierto, entonces todo le molesta al ser humano, todo te altera. Cualquier noticia, el petróleo ya va a caer, el peso ya va a caer, el gobierno ya va a caer, etcétera, etcétera. Todo en el mundo es incierto. Nada puede permanecer más que la palabra de Dios. Muy bien. Brincamos al versículo 2, que es el tema de toda esta serie, el universo y Dios. Muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí encontramos entre el versículo 1 y el versículo 2 un intervalo de miles de años. Porque el versículo 2 nos da una revelación completamente distinta. Nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Algo le pasó al planeta Tierra. Vamos a ver más adelante que Dios no creó la tierra ni en tinieblas, no creó a la tierra desordenada, ni tampoco vacía, la creó perfectamente bien. Entonces algo le sucedió a nuestro planeta. Y no solamente estaba desordenada y vacía, sino que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice la Biblia, en Dios no hay tinieblas algunas. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salieron las tinieblas? En el principio era luz, en el principio vamos a ver los ángeles, Dios creó a los ángeles, creó a los serafines, a los querubines, a los ángeles que son mensajeros, creó el mundo espiritual, era la familia de Dios, los ángeles, y siguen siendo la familia de Dios en el cielo, los ángeles. Dios creó una familia nueva aquí en el planeta Tierra, de acuerdo a la Biblia. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vean ustedes, desorden, vaciedad, tinieblas, abismo. Ya saben cuál es el abismo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando los demonios se acercaron a Jesús, el Gadareno, ¿se acuerdan? Que les dijo Jesucristo, ¿cómo te llamas? Y contestó el endemoniado, legión. Una legión romana consistía en 6,000 soldados. Así que era un hombre que tenía 6,000 demonios en tiempos de Jesús. Y cuando Jesús los sacó, le gritaron a Jesús, no nos mandes al abismo. Le suplicaron que no los mandara al abismo. Y Cristo les dio permiso y se metieron en puercos. En una manada de puercos, y los puercos, los demonios, los llevaron a un abismo, a una barranca, y se murieron todos. Dándonos a entender, ¿verdad?, que el mal mismo, ¿para qué le pide a Dios permiso de entrar a los puercos si mataron a los puercos? Bueno, mataron a los puercos, pero se salen de los puercos para seguir buscando cuerpos humanos en quienes descansar. Los que ya conocen esto saben que los demonios descansan en los cuerpos humanos. Es su lugar de descanso, es su Cancún de ellos.
Muy bien, veamos ahora entonces a continuación lo siguiente. Tenemos el primer cielo, que es la atmósfera. Ya vimos que eran como 7, 8 kilómetros de la corteza terrestre a la atmósfera. Todo lo que es la atmósfera, hacia abajo, podemos vivir. Podemos respirar. Porque el aire que respiramos es una mezcla de nitrógeno con otros gases en un 90% aproximadamente. Y al salir de la atmósfera, los astronautas que viajan y que salen al espacio necesitan escafandras, necesitan aparatos porque ya se acabó el oxígeno y entran a lo que se llama en la Biblia el segundo cielo. Entonces, el primer cielo es la atmósfera, de la atmósfera hacia arriba es el segundo cielo, es el espacio sideral. Así le llaman los astrónomos el espacio. La Biblia le llama el firmamento. Muy bien, el segundo cielo. Y después del segundo cielo, sigue el tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Segunda de Corintios 12, el 1 al 3, el apóstol Pablo dice que fue transportado al tercer cielo, donde vio cosas que ningún ser humano antes había podido ni siquiera oír ni ver. En ese tercer cielo se encuentran el trono de Dios, el templo de Dios, con los ángeles de Dios. Ahora, este tercer cielo, este segundo cielo y este primer cielo, en el principio no existían. En el principio existía la eternidad, pero algo sucedió en el universo, en el cosmos, que Dios tuvo que crear 3 cielos. Y este tercer cielo, donde se encuentra Dios, es el tercer cielo que cuando venga Jesucristo bajarán a habitar cuando vengan los juicios finales en la tierra de Jerusalén. Muy bien. Cuando el hombre salta al espacio sideral o al espacio exterior, significa que el ser humano está pisando terrenos prohibidos. Síganme con mucho cuidado. Al llegar al espacio estamos en un medio ambiente no apto para jamás poder vivir. Imposible vivir fuera de la atmósfera. Imposible vivir en la Luna, ni en Marte, ni en Júpiter, ni en ningún planeta, a menos que tengas un aparato aquí que te dé el oxígeno. De otra manera, sería imposible la vida. Ahí hay 0 gravedad, temperaturas extremas, rayos cósmicos, polvo mortal, deterioro óseo. Los astronautas no pueden tener mucho tiempo en el espacio porque sus huesos, el hueso, comienza a deteriorarse. Fíjense qué fenómeno tan chistoso, ¿verdad? Hoy hay un aceleramiento del deterioro óseo, ausencia de oxígeno y otras amenazas que amenazan la existencia humana. ¿Por qué entonces Dios creó ese espacio? ¿Cuál fue el propósito de que el espacio fuera creado por Dios? Y las respuestas las vamos a encontrar a continuación. Una de las preguntas que todos los niños hacen es: papi, ¿por qué el cielo es azul? ¿Y qué le contestamos? Porque así lo hizo Pepito Dios. Así lo hizo Pepito. Oye, ¿por qué el cielo es oscuro? Y de la misma manera, aunque no son respuestas muy claras, porque Dios así lo hizo. Sin embargo, este estudio vamos a descubrir que esto no es cierto. Sino que, ¿por qué Dios hizo oscuro el espacio? Le faltó esa pregunta a Pepito. Bueno, sí, así lo hizo Dios, pero Pepito, ¿pero por qué? Y ahí nos quedamos. ¿Por qué puso Dios la oscuridad? ¿Por qué hay tinieblas que cubren todo el espacio? No lo sabemos. ¿Habían ustedes alguna vez considerado la condición que más prevalece en el universo? ¿Acaso es la gravedad, la luz o el frío? Ya casi nos acercamos, pero si contestamos las tinieblas y la oscuridad, estamos en lo correcto.
La oscuridad cubre todo absolutamente el espacio. Si no hubiera estrellas ni hubiera sol, estaríamos completamente viviendo en las más densas tinieblas. La oscuridad es la condición que prevalece en todo el universo. Habíamos alguna vez considerado que cuando llega la noche, la noche es la norma, realmente es el estado normal del universo. El universo, la noche es el estado normal del universo. Porque todo es absolutamente tinieblas. Vuelvo a repetir, si no hubiera sol ni estrellas, todo sería de noche en el universo. La ciencia moderna ha descubierto, escuchen esto, que la oscuridad extendiéndose, si ponemos la Tierra como punto de referencia, hacia el horizonte a lo que alcanzamos a ver, serían aproximadamente 14 billones conocidos de años luz en cada dirección o posiblemente más lejos. O sea, no importa desde qué punto esté la Tierra, a donde quiera que podamos nosotros dirigir la luz en el universo, todo es absolutamente tinieblas. Un año luz es la distancia de la luz por 14 billones de años en una dirección. Entonces, llegaríamos a la orilla del universo. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el universo es infinito? A ver, mis buenos astrónomos. El universo, de acuerdo a la Biblia, no es infinito. Infinito significa que no tiene fin. Y nos podríamos imaginar así eso, ¿verdad? Pero de acuerdo a la Biblia, el universo es como una tela, y una tela tiene un límite y tiene un final. Así que el universo no es infinito, el universo tiene que llegar a un punto donde terminan las tinieblas. Esto es muy importante en nuestro estudio. Podríamos ver nosotros que esta oscuridad se podría extender a más de 30 billones de años luz, de un lado al otro del universo. O sea, ¿qué estamos diciendo? Si pudiéramos ver una orilla del universo y la otra orilla del universo, calculando solamente 30 billones de años luz, las que habría de distancia entre un punto y el otro punto. Ahora bien, regresamos a Génesis y encontramos que continuamente, a través de la creación, Dios dijo, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, buena. Nunca jamás Dios usó las tinieblas para nada de lo que Él había creado. Entonces, después la tierra está en tinieblas y nunca se menciona que las tinieblas sean buenas. De aquí en adelante vamos a descubrir algo, que las tinieblas, la oscuridad, en la Biblia representan el pecado, representan el juicio, representan el arrepentimiento, representan el miedo, representan el temor. Y las tinieblas físicas, aquí en el mundo todos necesitamos 8 horas de dormir, 8 horas y 16 horas de día y de tarde, pero son 8 horas que entramos en un estado donde apagamos la luz. Mi visión se vuelve oscura y mi mente se vuelve oscura. Entramos al dormir en un mundo de oscuridad. Al despertar es como otra vez el sol, sería como la resurrección, porque despertamos otra vez a la luz. Por eso Jesús consideró la muerte como dormir. ¿Se acuerdan en Juan 11? Lázaro se murió y Jesús dijo, no, está muerto. O sea, está en un estado en el cual no puede ver ya el mundo real alrededor, pero no está muerto. O sea, porque nadie muere, porque aún los que mueren en pecado viven eternamente en el infierno o en el cielo. Ahora entendemos ya las palabras de Jesucristo. Ahora bien, vayamos a Job, el libro de Job, y vean esta maravilla
que la ciencia, pasaron muchos siglos, alcanzó, principalmente dentro de la astronomía, a descubrir. En Job capítulo 38, vemos entonces que la oscuridad o las tinieblas es el común denominador de todo el universo. Por el contrario, la luz tiene un origen. Y dijo Dios, ¡pum!, que sea la luz, y fue la luz. Pero nunca encontramos que haya dicho Dios, ¡pum!, que sean las tinieblas. Podemos comenzar a concluir de una forma más sencilla lo siguiente. Las tinieblas simplemente es la ausencia de la luz, ¿correcto? Tú entras a tu casa y está oscura tu casa, prendes la luz y ¿a dónde se fueron las tinieblas? ¿Quién sabe? ¿Desaparecieron? ¿Hay algo ahí que se llame tinieblas? No, simplemente es la ausencia de algo que tiene que brillar. Y así encontramos claramente que estas tinieblas físicas en el universo son exactamente igual que las tinieblas espirituales en las que muchos de ustedes están viviendo. Cuando tú no tienes a Jesús, tu vida es completamente oscura. No puedes ver mucho más allá de tus propios ojos. Pero si quitamos este origen de la luz, tenemos tinieblas. Las tinieblas no tienen un origen, están ahí. Las tinieblas simplemente están ahí, son estáticas, están estancadas, no se mueven. Pero la luz se mueve. ¡Wow! ¿Más despacio? Las tinieblas están ahí, son estáticas, no se mueven. La luz viaja. La luz viaja 300,000 kilómetros por segundo. Y en Job 38, que tiene la antigüedad del libro del Génesis, vean lo que Dios dice en el versículo 19. Job 38, 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar? O sea, estancadas de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y extiendas las cenas de su casa. ¿Cómo es posible que Job haya podido, miles de años antes que se descubriera que la luz viaja, escribir en la Biblia que la luz tiene un camino a donde viaja? Entonces, esto es maravilloso, porque cuando una persona tiene luz, la luz de Cristo, siempre estás viajando. El camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El que camina con Jesús no tiene nunca se estanca. El momento en que tú pecas en tu vida y eres cristiano, inmediatamente te estancas. Ahí te quedas, aunque tú no lo sepas. Ya no, el Espíritu Santo no se comunica contigo como debería comunicarlo. Ya no tiene, tus decisiones van a ser malas de aquí en adelante. Vas a recoger lo que estás sembrando. Estás estancado, no vas a ningún lado. Y hay cristianos que tienen 5 o 10 años y no han avanzado 1 metro en su vida cristiana, porque nunca han querido obedecer este libro. Se han encaprichado. Yo hago lo que quiero y me caso con este y me caso con esta y me voy con mis cuates y voy a tener un amante y voy a gastar mi dinero, y comenzamos a estancarnos y a tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, y las tinieblas nos rodean inmediatamente, y de la dimensión de la luz nos regresamos a la dimensión de la oscuridad, y en la oscuridad no se ve nada. Te vas a perder. Tarde o temprano, tu vida va a acabar estrellándote con algo que tú no sabes, porque cuando tú estás ciego, tropiezas en todas las cosas. La ceguera física es no poder ver, y si yo no puedo ver, necesito un bastón o un guía o un perro que me guíe. Pues son iguales las tinieblas espirituales. Cuando caes en pecado, las tinieblas cubren tu mente, tu corazón, y no te permiten avanzar.
ni ver la voluntad que Dios tiene para tu vida. Ahora, muy bien, veamos ahora la cuestión que tenemos que preguntarnos a continuación. Dios no creó las tinieblas. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios? ¿Bajo qué circunstancias tuvo Dios que permitir que aparecieran las tinieblas y que la luz saliera? Porque si el universo es todo tinieblas, significa que no hay absolutamente nada de luz más que la que irradia el sol y las estrellas. Fuera de eso no hay absolutamente nada. Veamos en el Isaías capítulo 45, versículo 7, lo que la Biblia dice al respecto. Isaías 45, versículo 7, dice así: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que todo esto hago. Esta palabra que se llama crear aquí, ¿verdad?, es formar, o sea, Dios no creó. La palabra crear en el hebreo tiene tres distinciones. Bara, con B grande, que significa crear ex nihilo, de la nada. Dios creó todo lo que existe de la nada, apareció de la nada. Número 2, una vez que Dios crea algo, comienza a darle forma. Tú haces una estatua y ya tienes aquí el cemento, o tienes una madera o un árbol, y entonces comienzas a meter el cincel y el escultor le comienza a esa forma, a esa madera o a ese grupo de cemento o de el material que sea, a darle forma, la forma que tú quieras, y comienza a salir una forma de algo que estaba escondido dentro de un árbol, dentro de una madera o dentro de un bloque de cemento. Entonces, esta palabra es yatzá en el hebreo. Y la otra palabra es terminar lo que se creó. Y es cuando dice la Biblia, entonces Dios le dio forma a las tinieblas, pero creó la luz. ¿Y qué es la forma que le dio? Que el universo fuera completamente cubierto de oscuridad. ¿Por qué? Es lo que vamos a investigar. Veamos rápidamente lo siguiente. Veamos en los siguientes pasajes, solamente los voy a leer, el contexto que se usa de las tinieblas en la Biblia. Las tinieblas son usadas para el juicio sobre los enemigos de Dios. Éxodo 10, 21. Las tinieblas están en la Biblia asociadas con el mal y lo opuesto a la luz. Job 30, 26. Job 10, 21 y 22. El camino de los impíos es como la oscuridad, dice la Biblia, Proverbios 4, 19, y como la oscuridad es el odio también. Entonces, el odio está asociado con tinieblas. El odio no es de Dios. Y el más poderoso pasaje de todos está relacionado con las tinieblas, es cuando murió Cristo en esa cruz. Cuando Dios se separó de su Hijo, dice la Biblia que las tinieblas cubrieron Jerusalén, simbolizando en ese momento la Biblia que el juicio de Dios que tú merecías y que yo merecía, caía sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo. Dios se escondió detrás, las tinieblas cubrieron el universo porque eran un símbolo del juicio. ¿Cuáles son las razones para estas tinieblas? Para denotar muerte. Las tinieblas representan maldad, representan pecado, juicio, abandono, traición. El que traiciona está en tinieblas, odio, división, hipocresía, todo lo que es contrario a la luz es dañino para tu vida y para mi vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el espacio exterior? Regresamos otra vez a lo que tenemos que aclarar. ¿Acaso la oscuridad del espacio tiene algún significado espiritual para todos nosotros? No se la van a acabar. ¿Se los digo? No. Ahora se esperan.
Cuando comprendamos, y lo vamos a comprender ya, la razón de por qué el espacio se encuentra todo oscuro, todo en tinieblas, y la manera como Dios usa, como lo hemos visto, las tinieblas en la Biblia, relacionándolo siempre a la oscuridad, nos va a abrir el entendimiento a un nivel muchísimo más profundo de nuestra comprensión de la palabra de Dios. Vayamos a Isaías 50 y comencemos con este descubrimiento impresionante. Isaías 50, versículo 3. Visto, dice Dios, visto de oscuridad los cielos, ahí está, todos los cielos es como un vestido oscuro, y hago como cilicio su cubierta. Muy bien. La palabra cilicio es la clave de todo nuestro estudio. La palabra cilicio es la palabra S de Samuel, A de Armando, Q de queso, sac en el hebreo, que es la palabra que se usaba para que los antiguos se colgaran una capa cubierta de piel de animal o de piel ruda cuando ayunaban y se arrepentían. ¿Ya se acuerdan ustedes? Se vistieron de cilicio, ¿se acuerdan? Dijo Daniel, me voy a vestir de cilicio y de amargura y de arrepentimiento siempre que había una oportunidad de caer de rodillas y pedirle perdón a Dios por el pecado. Se ponían esta capa que se llama de silicio. Y un estudio breve de esta palabra de silicio nos va a revelar ricas verdades relacionadas con la oscuridad del espacio, y tendremos la respuesta de por qué el espacio es oscuro. La palabra silicio aparece 46 veces en la Biblia, siempre asociada con el duelo, el juicio, el arrepentimiento, la tristeza, el dolor y la ira, siempre asociada con las tinieblas. Ahora bien, ¿cuándo dice Dios? Vamos ya abriendo los ojos. Vestí los cielos con oscuridad. Aprendemos al comparar las Escrituras que esto es como si todo el espacio Dios lo vistió de silicio. Aquí está la tierra y arriba de nosotros Dios nos puso una capa que implica juicio, arrepentimiento, duelo, pecado, porque el mundo en que tú y yo nos encontramos es un mundo de pecado. Entonces Dios nos pone arriba de nosotros la oscuridad, una capa de silicio, porque arriba de la capa de silicio está el tercer cielo. Entonces, entre el tercer cielo y la tierra, ¿qué hay en medio? Algo que nos impide tener contacto con Dios, el pecado. ¿Les cayó el 20? Si quieren aplaudir, aplaudan, pero ya para qué. ¿Ya para qué? Ya es demasiado tarde. Esto es impresionante, porque entonces ya sabemos claramente por qué entre el versículo 1 y el versículo 2 de la Biblia hay un intervalo. Dios creó el mundo de los ángeles, Dios creó la luz, etcétera, etcétera, todo iba bien. Pero antes que nosotros hubo una rebelión en el espacio sideral de los ángeles, encabezada por un querubín, no un ángel. Nunca digan un querubín o el ángel o Satanás es un ángel. Lucifer es un querubín que estaba protegiendo el trono de Dios. Y cuando esta rebelión vino, él arrastró a la tercera parte de los ángeles para rebelarse en contra del Creador. Y en ese momento el universo cambió. El universo se oscureció completamente.
En el principio la tierra tenía luz, en el principio había vegetación, etcétera, etcétera. Hay algo que la hace desordenada, vacía, oscura. Dios tiene que crear un lugar, abismo, una habitación para los demonios, para espíritus malignos. Y entonces Dios en el tercer versículo hace la luz y nos crea a nosotros en un mundo que estuvo habitado anteriormente por Lucifer y sus ángeles. ¿Qué estoy diciendo? Que este planeta Tierra estuvo habitado antes que nosotros por una antigua civilización. No de seres humanos, de ángeles caídos. Y esta es la razón por la cual los vestigios de una antigua civilización se encuentran en la antropología, se encuentran en la arqueología. Vamos a Egipto, las pirámides de Giza. Pirámides con 14 toneladas de piedras, que era imposible que el ser humano las cargara para que las pudiera juntar como mantequilla. No cabe ni una hoja entre piedra y piedra, con un mundo subterráneo debajo de las pirámides. Vamos a Machu Picchu, pirámides con 15, 10, 8 toneladas en una loma. ¿A quién se le ocurre subir esas piedras a una loma? Vamos a Stonehenge, Inglaterra. Vamos a México, a las pirámides de Chichén Itzá y de Quetzalcóatl. ¿Quién les dijo a los mayas hace 4,500 años que no tenían telescopio los mayas, ni tenían calculadora? ¿Cómo pudieron hacer el calendario de 365 días? Pero los pseudocientíficos de nuestra época no quieren que sepamos que antes eran más inteligentes que nosotros porque venimos del chango. Y se les cae completamente su circo. Venimos de la evolución. Se supone que antiguamente era el hombre de Neandertal, el hombre de Pekín, el hombre de Cromañón. Éramos cavernarios. Y cuando vemos la Biblia y encontramos descubrimientos, descubrimos que son los mentirosos, nos mintieron. Porque el día que descubran que éramos más inteligentes, se les cae la teoría de la evolución. Los filósofos griegos 300 años antes de Cristo eran 1000 veces más inteligentes que Hawkins, que Jean-Paul Sartre, que todos los grandes filósofos y ateos del siglo XX. Entonces ha evolucionado, tenemos más tecnología, claro, somos gigantes tecnológicamente, pero enanos moralmente, a punto de autodestruirnos por nuestra inmoralidad. Entonces, ahora llegan los arqueólogos. No, pues sí, no pudo el hombre haber hecho las pirámides de Giza, imposible. La impermeabilización que tienen las pirámides de Giza, hace 4,500 años, ni el viento, ni el granizo, ni la lluvia, ni nada ha podido superar la impermeabilización que hemos inventado para nuestras casas en el siglo XX y XXI de los seres humanos. Las sierras de esmeril que tenemos de puntas de diamante en el siglo XXI no se pueden comparar con las sierras que tuvieron hace 4,000 años los egipcios, los peruanos o los que hicieron el Machu Picchu en Inglaterra, y los mayas. No se pueden comparar, ni siquiera podían tener esas catapultas para levantar piedras, ni para poder cortar las piedras como si fueran mantequilla. Ni siquiera en el siglo XXI las sierras que tenemos de punta de diamante pueden hacer lo que hicieron hace 4,500 años. Entonces, cuando el ser humano se enfrenta a estos hechos, a estos monolíticos y a estas pirámides y a estas ruinas arqueológicas, ¿qué dice? Los extraterrestres. Discovery Channel, National Geographic. La respuesta de ellos es: aquí hubo una intervención, y la única que pueden decir ellos, los extraterrestres. Y contestamos, amén. Pero no se llaman marcianos ni venusinos, sino ángeles que habitaron el mundo antes que nosotros y dejaron sus huellas
de inteligencia y le impartieron estos conocimientos a los seres humanos durante casi 1000 años que vivieron los gigantes. El último que los mató fue el rey David. Y eso fue ya después del diluvio. Pero aquí estamos hablando de una civilización de donde vienen los dinosaurios. Los dinosaurios no pudieron haber existido cuando Dios creó al ser humano, hubieran acabado con el ser humano. Y todos los dinosaurios existieron en el mundo preadámico, en el mundo angelical. Cuando Adán y Eva entran al huerto del Edén, estaba en el huerto del Edén un querubín caído. Ya Lucifer había pecado con Dios, implicándonos que esto ya sucedió antes de la creación del ser humano. Y cuando dice la Biblia que fue el ser humano puesto en el huerto del Edén, al oriente del Edén, el Edén, hagan de cuenta que es todo este tablero que está aquí, ese es el Edén. Y el huerto del Edén es esto nada más. O sea, ¿qué había en todo el Edén? No puso Dios a Adán y Eva en todo el Edén, los puso en un lugar sembrado en el oriente del huerto del Edén. Tenían un lugar nada más que era una cabaña o era algo que estaba limitado, no podían ir a todo el Edén para que ahí Dios los probara. Y esta fue la razón por la cual Lucifer tienta a Eva diciéndole: ustedes pueden ser dioses, ustedes pueden tener la capacidad de independizarse de Dios, pensar por ustedes mismos. Ustedes pueden decidir entre el bien y entre el mal. Ustedes no necesitan leyes que los restrinjan y que eviten y que les impidan hacer su libertad y portarse, usar el sexo como quieran, divorciarse 4 o 5 veces, hacer lo que quieras, robar, matar. No hay nadie. Pueden ustedes ser dioses. Además, vamos a inventar que ustedes vienen de los animales, para que cuando llegue el mundo al siglo XX y descubra la tecnología que descubrió con el ADN y con todo lo que estamos viendo ahorita, ahora con la tecnología y con la genética pueden ustedes mejorar al ser humano. Ya tenemos los medios y vamos a hacer el transhumanismo igual a la inmortalidad. Y es exactamente lo que está propagando, se comenzó a propagar, escúchenme muy bien, desde la pandemia. En el año 2022, cuando comenzó la pandemia, se inició el primer experimento del anticristo, del espíritu del anticristo, operando en las mentes de esta élite de la Organización Mundial de la Salud, que fue donde dictaron todos los protocolos de la pandemia. No venían de México, no venían de Italia, venían de una organización no gubernamental, la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud dictó los protocolos a todas las naciones, robándoles a las naciones su soberanía, intentando otra vez juntar a la humanidad, ya no por países, sino por un grupo nada más, repitiendo la Torre de Babel. ¿Se imaginan ustedes que hubieran logrado la Torre de Babel reunirse bajo Nimrod? Imagínense ustedes que ahorita todo el mundo fuera Irán, que no tuviéramos diferencia de lenguajes. Imagínense que todo el mundo fuera ahorita Rusia, o que todo el mundo fuera la Alemania nazi. Entonces Dios tuvo que separarnos y separar los lenguajes, la cultura y todo para que no pudiéramos destruirnos. Pero el espíritu del anticristo repetirá lo mismo cuando surge el anticristo. ¿Qué cosa? Volver a unir las naciones bajo un solo hombre. Y fue el experimento de la pandemia. Y muy poca gente se dio cuenta de ello. Así que estamos en un mundo al borde ya de que todas estas cosas se precipiten con un aceleramiento como no nos podemos imaginar. Mientras tanto, tenemos la palabra profética más segura. Esta Biblia que tengo aquí en mis manos, que tú nunca la lees. Nunca te levantas en la mañana y le dedicas 10, 15 minutos a los salmos, a los proverbios,
pidiéndole a Dios, Padre, ilumíname en esta mañana, háblame a través de tu palabra. Tus palabras son espíritu, son vida. Esto es lo que me va a mantener con ánimo para seguir, para que yo no me quite la vida nunca, para que no me emborrache, para que no me vaya con otra mujer, para que pueda vivir irreprensible hasta que tú vengas, Jesús. Pero separados de esto no podemos hacer nada. Es independizarnos de Dios. No, yo necesito a Dios. Yo soy sabio, yo puedo tomar decisiones. No necesito consultar ese libro de cómo educar a mis hijos, de cómo administrar mi negocio, de cómo vivir, de cómo ser santo, cómo comportarme en la iglesia. Yo no necesito que nadie me diga, yo soy Dios. Y es a lo que la humanidad ha llegado. Y finalmente, esto se consumó en lo que se llama, métete a Google y busca Foro Económico Mundial. A mí no me creas. Foro Económico Mundial. Una organización que fundó un alemán llamado Klaus Schwab, que ya no está ahorita de presidente, en Davos, Suiza, que se juntan cada año, no en Atlacomulco, allá se juntan en Davos, Suiza. Escúchame, se juntan cada año expresidentes, Clinton, Bill Gates, tecnócratas, personas no políticas, de todo, filósofos, escritores de los más prestigiados del mundo. Se juntan para decidir ellos cómo va a ser el 2026. ¿Qué debemos de creer? ¿Qué noticias deben transmitir por los medios de comunicación para envenenarnos y provocarnos temor? Y otra pandemia, y otro por acá, y el virus del chango salió. Vamos a tratar de enviar todo lo que podamos, porque mientras más temor tengamos, más fácil nos controlan. Y cuando nosotros caemos en esta trampa, nos damos cuenta que estamos completamente en tinieblas otra vez. ¿No quisieras tú en esta tarde venir a la luz? Inclina tu cabeza y dile estas palabras al Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Reconozco que vivo en la oscuridad. No sé qué hacer con mi vida. No sé cómo formar un hogar. No sé qué estudiar. No sé qué comprar. Señor, ayúdame a salir de estas tinieblas que están en mi corazón. Ahora creo que tú en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y que a través de tu vida en mi vida, al yo recibirte, enviarás al Espíritu Santo para que me ilumine, para que me abra los ojos a la realidad que estamos viviendo, porque la corta vida que queda la quiero vivir siguiéndote a ti, Jesús, siguiendo la luz de la vida. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que aborrece la luz no quiere que sus obras sean expuestas. Pero el que me sigue, dijo Jesús, ríos de agua viva saldrán dentro de su ser para vida eterna. Dile a Cristo en este momento: Señor, te abro mi corazón. Creo que a los 3 días, después de haber sido crucificado, muerto, enterrado, te levantaste de la tumba como la vida misma, para mostrarme que después de